Bienvenidos a otra clase de química. Vamos a ver en esta oportunidad las aplicaciones que se dan o para qué utilizamos la ley de Prost, para qué nos sirve. Soy la profesora Solange Figueroa Arias. En este capítulo veremos o conoceremos qué es el reactivo limitante, el reactivo excedente y para qué nos sirve. Iniciemos la clase de hoy. ¿Para qué nos sirve la ley de Prost? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Primero nos permite calcular qué cantidades exacto es los que vamos a utilizar cuando realizamos una reacción química. Entonces, por un lado. Por otro lado, ¿cuál es el porcentaje de los elementos de un compuesto? O sea, en qué cantidad en porcentaje se encuentra cada elemento en los compuestos. Y finalmente también nos sirve para determinar sus fórmulas empíricas de algunos compuestos que no conocemos y también sus fórmulas moleculares utilizando la ley de Prost. O sea, podemos, sin conocer de qué compuesto se trata, podemos determinar su fórmula utilizando esta ley. Entonces veamos el primer caso. Determinación de cantidades exactas para formar un producto. Entonces, nuevamente les repito, ¿cuánto necesitamos exactamente de cada reactivo para formar determinado producto? Un determinado producto. Entonces, debemos conocer para ello dos conceptos. ¿Qué es el reactivo límite y qué es el reactivo excedente? Entonces, conozcamos estos dos compuestos. Entonces, el reactivo límite es toda sustancia que se consume por completo en una reacción química. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo en el laboratorio, voy a hacer la reacción química, voy a utilizar 50 gramos de un compuesto, entonces, tendría que en su totalidad consumirse esos 50 gramos. Entonces sería el reactivo límite. El reactivo en exceso, o sea, es lo contrario. No se consume en su totalidad y existe un sobrante. Ese es el reactivo en exceso. Hay algo que queda. Y esto que queda permanece inalterable como el mismo compuesto. Entonces, veamos, comprendemos mejor con un ejemplo. Cuando se calienta el cobre con un exceso de azufre, se forma el sulfuro cuproso. La pregunta es, ¿cuántos gramos de sulfuro cuproso se producirá si se calientan 100 gramos de cobre con 50 gramos de azufre? Entonces, por ahí vaya la pregunta. Si alguno de ustedes tiene libros de química, por ahí, este es un ejercicio que está en la página 385 del Química General de Juan Carlos Montaño. Entonces, si quieren revisar bibliografía, por ahí les sirve eso. Lo primero que deben hacer, nuevamente les repito y no me voy a cansar, es formular correctamente la reacción química a través de una ecuación química. Entonces, ya me dice el ejemplo, ya me dice en la pregunta, se calienta cobre con exceso de azufre y se va a formar el sulfuro cuproso. Entonces, yo sé que cobre más azufre me da sulfuro cuproso. Tengo la reacción química. Luego de formular correctamente la reacción química, debo verificar si esta está igualada. Recuerdan que ya hemos visto más antes esos conceptos, ¿verdad? Entonces, si no lo está, debo igualar por cualquiera de los métodos que he aprendido. Entonces, en esta ocasión, colocando un coeficiente de 2 delante del cobre, la ecuación está igualada. Es sencillita, ¿verdad? 2 cobres, un azufre, igualada. Muy bien, por aquí comencé con esto. Luego es importante ir sacando, recabando los datos que me da la pregunta, que me da el problema, que me da el ejercicio. La masa de cobre, del sulfuro cuproso, no sé, porque me dice cuánta masa de sulfuro cuproso se forma. Por eso no sé, es algo que también tengo que encontrar. Luego me dice, tenemos la masa de cobre, la que nos dan la real, que nos dice, calentamos 100 gramos, ahí está la masa de cobre. ¿Cuántas masas sería de azufre? Los 50 gramos que también me ha dado en la pregunta. ¿Qué otros datos tengo yo?
que puedo calcular a partir de mi conocimiento previo. El peso molecular o peso fórmula de cada elemento, de cada compuesto que está interviniendo en la reacción química. En este caso del cobre, aquí ya les doy el dato calculado, del azufre y del sulfuro cuproso. Tenemos de los tres. Estos datos los voy a ir colocando en la parte inferior y superior. En la parte inferior voy a colocar lo que son los pesos moleculares, peso fórmula de todos los que intervienen, y en la parte superior voy colocando el peso real, eso que tengo, esa masa que tengo que me piden que utilice, ¿no? Y le pongo de ambos. Ahora bien, vamos a calcular el reactivo límite y el reactivo excedente a partir de la reacción que ya tenemos formulada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar regla de 3 simple, matemáticas. Y si no te acuerdas, por favor, te pasa un poquito, desempolva esos conocimientos. Yo sé que lo tienes guardado por ahí adentro. Entonces lo vamos a utilizar en esta oportunidad. Entonces, regla de 3 simple. Me voy a ir con el primero. Voy a calcular la masa de azufre que se utiliza en esta reacción química. La masa de azufre. Entonces, si 127,092 gramos de cobre reaccionan con 32 gramos de azufre, ¿no? Entonces, los 100 gramos de cobre, los que me da el problema, estos 100 gramos reales de cobre, ¿con cuántos gramos de azufre reaccionará? X por aquí, ¿no ve? Esa va a ser mi incógnita, la masa del azufre. Entonces, yo ya he ordenado mi regla de 3. Me quedaría al final 32 por 100 dividido entre 127. Voy a simplificar lo que tengo que simplificar. Lo que se va, se va. Y al final me queda lo que quiero. Masa del azufre. Gramos de azufre. Si ustedes utilizan su calculadora y hacen esta operación, nos va a salir 25,23 y una serie más de decimales, ¿no? Gramos de azufre. Por aquí ya nos da una pista. Nos dice que se han utilizado, con los 100 gramos de cobre, se han utilizado 25,23 tantos gramos de azufre. ¿Y recuerdan ustedes cuántos gramos nos dieron? 50 gramos. ¿Hemos utilizado todo? No. Recuerden que nos dijo que es el reactivo límite. El reactivo límite es aquel que se consume por completo, que se utiliza por completo. Entonces, si tú ves aquí, no se está utilizando por completo. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Reactivo límite o reactivo excedente? Todavía no voy a dar la respuesta, vamos con el siguiente cálculo. Si ya he calculado la masa del azufre utilizando la cantidad que me dan real en masa, ¿no? de los diferentes compuestos. Ahora me toca del otro reactivo, que sería ¿quién? El cobre, la masa de cobre. Entonces voy a hallar la masa de cobre que se utiliza en la reacción. Entonces tengo nuevamente regla de 3. Ahora bien, entonces si 127,092 gramos reaccionan con 32 gramos de azufre, entonces con los 50 gramos que nos dan, 50 gramos de azufre, ¿cuánta masa de cobre se utilizará? Regla de 3. Entonces ya he armado yo la operación. Entonces 127,092 gramos de cobre por los 50 gramos de azufre dividido entre 32,62 gramos de azufre. Simplifico lo que tengo que simplificar. Lo que se va, se va. Finalmente me va a quedar gramos de cobre. Si ustedes hacen los cálculos nuevamente, les va a salir 198,172, 51, 92 y un tanto más de decimales. Gramos de cobre. Ahora bien, otro análisis. Dice, según el resultado, no dice, pero según el resultado, con los 50 gramos de cobre, yo necesito, para que reaccionen los 50 gramos de cobre, yo necesito 198,1725, 192 gramos de cobre. ¿Tengo 198 gramos de cobre? No, solo tengo 100.
Por lo tanto, ya me está diciendo que el que se ha consumido por completo, ¿quién es? El cobre. Entonces, analicemos la respuesta. ¿Qué me dice? El primer resultado nos indica que si se utilizan los 100 gramos de cobre, solo necesitaremos 25.23 gramos de azufre. Solo eso necesitamos. Entonces, de los 50 que disponemos, hay un sobrante. En el segundo resultado, tenemos y nos indica que se utilizan los 50 gramos de azufre, son necesarios 198,17 gramos de cobre, de los cuales solo contamos con 100 gramos. Por lo tanto, la respuesta es, el reactivo límite, ¿quién es? El cobre, porque se ha consumido por completo, ¿no? Los 100 gramos que nos han dado. Y el reactivo en exceso, ¿quién es? El azufre, porque simplemente hemos utilizado 25,23054165 gramos de azufre, ¿no? Entonces, teníamos 50. Para saber cuánto ha sobrado, es una simple resta. Los 50 que nos han dado menos la cantidad que se ha utilizado en la reacción, y ya tenemos la cantidad, en este caso 24,77 gramos, la cantidad que sobra, ¿no? ¿De qué? De azufre, que no reacciona, que se mantiene inalterable. Veamos otro ejemplo. Este, por ejemplo, lo he sacado del libro de Química para tercero de secundaria del licenciado Juan Víctor Almendras Camargo. Está en la página 125. Si alguien lo quiere buscar o tuviera tal vez el libro, lo puede encontrar. Nos dice, se ponen en contacto 100 gramos de hidróxido de sodio con la misma cantidad de ácido clorhídrico para formar cloruro de sodio y agua. Entonces, determinar el trabajo que tienes que hacer. En el inciso A, yo debo dar a conocer cuál es el reactivo límite. Tengo que reconocer al reactivo límite. En el inciso B me dice la masa de la sal que se forma, cuánto se forma del producto. Y en el inciso C, la masa del reactivo que sobra. ¿Cuánto es esa masa que sobra? Entonces, veamos. Pongamos los datos. Estos los sacamos del problema. Él nos cuenta qué datos tenemos. La masa del cloruro de sodio. Por ahí no tenemos, porque el cloruro de sodio es el producto. Y entre mis preguntas está la masa de la sal que se forma. Entonces, es lo que debo hallar. No tengo. La masa de hidróxido de sodio nos da al principio porque nos dice se ponen en contacto 100 gramos de hidróxido de sodio. Entonces 100 gramos. Y la masa del cloruro de hidrógeno o al ácido clorhídrico nos da también el problema, nos dice con la misma cantidad de ácido clorhídrico. ¿Cuál era esa cantidad? 100 gramos, perfecto, 100 gramos. Luego tenemos los siguientes datos que nuevamente les explico, que son datos, el peso molecular o el peso fórmula que hemos aprendido a hallar en anteriores capítulos, ¿no? Entonces, por ahí ya los tengo calculados. Este cálculo lo hacemos de acuerdo a la reacción. Recuerda también, lo volveré a repetir. Después, lo primero que debes hacer es formular correctamente la reacción que te propone el problema, el ejercicio, ¿no? En este caso me dice que van a reaccionar hidróxido de sodio, ¿con quién? Con ácido clorhídrico. Y se va a formar el cloruro de sodio más agua y agua. He formulado. Lo segundo que debes hacer es verificar si esta ecuación está igualada, si las cantidades en cada elemento, tanto de reactivos y de productos, son iguales. Y una vez que hayas hecho, en este caso, la ecuación está igualada, no necesito poner ningún otro coeficiente. Si tú lo revisas, la ecuación está igual. Un sodio, un sodio. Un cloro, un cloro. Dos hidrógenos, dos hidrógenos. Un oxígeno, un oxígeno. Entonces, podemos comenzar a ordenar nuestros datos. Voy a poner la masa que nos da el ejercicio, la masa real que tenemos para utilizar arriba en la parte superior de cada compuesto. Y luego el peso fórmula debajo de los compuestos. Peso molecular, peso fórmula.
tanto de los dos reactivos como de la sal que se forma, porque la vamos a necesitar, porque tenemos una pregunta que dice la masa de la sal que se forma. La sal que se forma es el cloruro de sodio. Su peso fórmula ya sabemos cómo hallar. Entonces, vamos a realizar los cálculos que habíamos visto. El inciso A, reactivo límite. En el anterior ejercicio habíamos hecho ya eso, ¿no? Cómo determinamos el reactivo límite. Simple regla de 3. Si 40 gramos reaccionan con 36,5 gramos de ácido clorhídrico, los 100 gramos que nos dan, ¿cuánto de ácido clorhídrico necesitan? ¿No? Para reaccionar, ¿cuánto se utiliza con los 100 gramos? ¿Cuánto necesitamos? Armamos la regla de 3. 40 gramos por 100 gramos dividido entre 6 múltiplo. Lo que se simplifica y finalmente me va a quedar como respuesta gramos de hidróxido de sodio. Ustedes hagan los cálculos de su calculadorita y les va a salir 109,589 gramos de hidróxido de sodio. Se necesitan para reaccionar, ¿no ves? Se necesitan para reaccionar. Entonces, ¿con quién? Con el ácido clorhídrico. Entonces, por aquí ya te das cuenta que posiblemente el hidróxido de sodio sea el reactivo limitante, porque se necesita 109 y yo solo tengo 100, por lo tanto, se ha utilizado todo. Pero hagamos el siguiente cálculo del otro reactivo. Hallemos la masa del ácido clorhídrico. ¿No ve? Entonces decimos 40 gramos reaccionan con 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Entonces los 100 gramos que tiene el ácido clorhídrico, ¿no ve? Perdón, los 100 gramos que tiene el hidróxido o que tenemos del hidróxido de sodio, ¿con cuánto de ácido clorhídrico reaccionará? Por ahí sí un poco se me traban las palabras, perdón. Entonces armamos la regla de 3. Hacemos los cálculos, simplificamos lo que tiene que irse y finalmente tenemos el resultado 91,25 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, con 100 gramos, si utilizamos los 100 gramos de hidróxido de sodio, solo se van a requerir 91,25 gramos de ácido clorhídrico. Eso ya te da otra pauta. ¿Cuánto teníamos de ácido clorhídrico? ¿Cuánto nos han dado en el laboratorio? 100 gramos. ¿Cuánto hemos utilizado? 91,25. ¿Hemos utilizado todo? No, hay un sobrante. Por lo tanto, ya podemos reconocer al reactivo límite, al que en totalidad se ha utilizado, y al reactivo excedente. En este caso sería el ácido clorhídrico. Vamos al inciso B, la masa de la sal que se forma. Para el siguiente cálculo, y te vas a acordar también de este dato, una vez que hayas reconocido quién es el reactivo límite, es a ese compuesto al que se utiliza para calcular lo que viene. Es al reactivo límite el que nos sirve para calcular lo que nos pidan después. ¿Entiendes? Entonces, yo sé que el hidróxido de sodio es el reactivo limitante, por lo tanto, es a él a quien voy a utilizar para hacer los otros cálculos. Calculemos cuánta masa se forma del cloruro de sodio. Nuevamente una regla de 3. ¿A quién voy a utilizar? Al hidróxido de sodio. Si 40 gramos de hidróxido de sodio forman 58,5 gramos de cloruro de sodio, los 100 gramos que nos han dado de hidróxido de sodio, ¿cuánto cloruro de sodio van a formar? ¿Qué cantidad? Entonces armamos por regla de 3 nuevamente. Simplificamos lo que tengamos que simplificar y calculamos. Puedes utilizar tu calculadora. Entonces te va a salir 146,25 gramos de cloruro de sodio. Esta es la masa que se forma del cloruro de sodio si utilizamos 100 gramos de hidróxido de sodio. Perfecto. Ya tenemos el inciso B. Y el inciso C, ¿qué nos dice? La masa del reactivo que sobra. Eso es mucho más fácil. Ya sé cuál es el reactivo excedente, ¿verdad? Simplemente tengo que hacer una resta de la cantidad que me han dado en el laboratorio menos la cantidad que se ha utilizado. Entonces,
la masa del reactivo que sobra es igual a 100 gramos de ácido clorhídrico, los 100 gramos que me han dado, menos la cantidad que se utiliza, que hemos calculado. Nos va a salir 8,75 gramos. Es la masa de ácido clorhídrico que no reacciona, que se queda inalterable. Muy bien. De esta manera hemos hecho la primera aplicación acerca de la ley de Prost. ¿Para qué nos sirve? Espero que esta información te sea de utilidad. Debes practicar, practicar y practicar. Vuelve a hacer los ejercicios que ves en estos ejemplos. Tú ya por tu cuenta arma la regla de 3 y ve por qué está ordenado de esta manera, porque para el cálculo de los diferentes ejercicios. Y cada vez verás que se te hará más fácil. No tengas miedo. Nos vemos en otra oportunidad.